Mi doctor Ramiro, muy buenos días. Hola, Guillermillo. Hoy no está de primera comunión. No, eso fue ayer. ¿Qué Bueno, más, mi ¿cuándo doctor? vienen? Ahora, antes de que entre la gente, ¿cuándo vienen? Mañana. Entonces, ¿cómo es el cuadro? Espere, dígame, Mañana arrancamos en la mañana. Arrancamos en la mañana. ¿se vienen Lo por que nos... bus? Sí, 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 sí. Y nos vamos recorriendo y a lo que lleguemos a Bucaramanga, pues yo ahí mismo agarro para donde usted, o lo llamo ahí mismo que llegue a ver dónde nos vemos o algo. Y entonces llegan al apartamento y nos quedamos ese día en el apartamento y después nos subimos a la mesa. Yo creo que O sí, de sí, una mi vez a doctor. la mesa. No, yo creo que ese día nos quedamos ahí. ¿Y tú conoces Bucaramanga, no? Sí, sí, yo, pues hace rato no voy, pero sí, sí conozco. Bueno, ya le empezaste a dar entrada a la gente. Sí. Entonces, pues ahí cuadramos, mi doctor. Sí, Vamos cuadrando ahí. Bueno, Buenos ¿cómo días, mis amaneció? ¿Bien? doctores. Hola, pues con Maribel, sueño, buen pero día. usted no tiene la culpa. Ni la tendré. Bueno, me alegra saludarle. Bueno, bien, ¿La hablamos. hija ya arrancó? Ya arrancó, ya llegó anoche a Chicago. Ah, bueno, pero está bien, todo bien. Bien, bien, no hubo incidentes ni nada. Bueno, muy bien. Ah, listo, mi doctor. Ya nos vemos. Deme un minutico, ya nos vemos. Bueno, Arrancamos unos minuticos. mm,
Don Guillermo, apague el micrófono. de tutelas y vainas peticionarias, un abogado de renombre acá en la propiedad horizontal que se llama Apellido Ramírez. Por favor, cerrar sí, micrófonos, por favor.
Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días, Carlos. Daba 50 del inicio de las operaciones militares en el frente francés. Supreme Headquarters, Allied Expedition Reports, have just issued communique number 1, and in a few seconds I will read it to you. Under the command of General Eisenhower, Bueno, muy buenos días. Buenos días, profe Guillermo. Buenos días, Guille. Buenos días, doctor Ramírez. Buenos días ¿Cómo para todos. están? Buenos días, mi capitán. Bueno, buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, gracias. Bueno, me alegra mucho, qué alegría saludarlos. Saludamos a los alumnos que son orgánicos del módulo y del curso superior. Nos alegra mucho que estén ahí. Qué bueno, obviamente, que nos acompañen en esta clase, pero sí queremos pues pedirles mucha atención en clase, tengan obviamente el tiempo regulado de lo que es y ya estaremos mirando obviamente el listado de quienes están inscritos obviamente en el curso y en el módulo referente. Les damos la bienvenida. Hola Alejandra, tiempo que no sabía. Qué bueno, bienvenida. Bueno, a todos ustedes bienvenidos, qué gusto que estén ahí. Doctor Ramiro, muy buenos días. Muy buenos días, don Guillermo. ¿Cómo me le va? Bien, mi doctor, qué alegría saludarle, gracias por estar ahí. Qué bueno poderle saludar, saber que está ahí muy bien, de salud y de todo. Bueno, mi doctor, vamos entonces a iniciar clase. Le agradecemos mucho, obviamente que esté ahí con nosotros y lo dejo entonces en compañía de sus alumnos. Bien, Permítame, perfecto. ya está habilitado, ya nos vemos en un momento. Ramiro. Sí, Pero hay que tener su nivel, por lo menos, para entenderlo. Es que uno no entiende. Participen. ¿Qué van a decir? bueno, Milena, si quiere apágame el micrófono. Bueno, un saludo muy especial para todos. Bueno, dentro de las cosas que pueden ustedes llegar a la primera conclusión, es que para entender los derechos fundamentales y las tutelas, es necesario tener un poco una mente más amplia. Yo entiendo que en una u otra forma estamos acostumbrados a estar muy pegados a la norma. Y cuando hablamos de tutelas, estamos hablando de una apertura total, porque le queda al criterio del juez generar dicha interpretación.
Anoche precisamente hablábamos de un caso del derecho de inspección, hasta dónde llegaba, y eso lo vamos a hablar si tenemos oportunidad en el caso del derecho de petición, que es muy interesante dentro de este caso. A veces los jueces tienen una interpretación más amplia, otros tienen una interpretación mucho más restringida, y precisamente lo que hay que entrar es a argumentar y a dejar muy claras las situaciones. Yo quiero dejar una constancia porque a veces se nos genera, y esto lo hago claro, eh, la gente dice, gané o perdí una tutela. Las copropiedades ni los accionantes pierden ni ganan tutela. Eso no se gana, lo que precisamente se define es una fuente de interpretación de derechos fundamentales. Pero aquí no hay ganancias ni pérdidas, porque es que no hay ni siquiera condena en costa, ni va a haber ninguna figura de esas, sino lo único que se intenta avalar son derechos respectivos. Pregunto si hay, digo si hay preguntas de las charlas anteriores. Eh, Fijémonos lo interesante de este tema porque ayer se generó mucha polémica y es lo interesante de lo que es la parte de tutelas porque el, el umbral, el umbral de la objetividad a veces se nos sale y eso es lo rico de este tema. ¿Hay alguna pregunta o si no para seguir con el tema de lo que vimos, lo que hemos visto hasta ahora? Doctor, ¿de cuánto tiempo tiene un juez para dar el fallo de una tutela? Bien, muy buena la pregunta. Generalmente son 15 días hábiles siguientes, deberá dar contestación de la tutela, Raúl, pero eso se convierte más o menos en 22 días, ¿sí? La que se demora un poquitico más es la segunda instancia. Generalmente en segunda instancia se demoran en la contestación. Pero para dar un estilo promedio, puede estarse en primera y segunda instancia, se pueden estar gastando 1 mes y 25 días entre primera y segunda instancia. Mire, mi doctor, que nosotros Hay unos árboles caídos en el río. entutelamos Janine, apague mi micrófono. Sí, Raúl, sí, perdone, sigue. entutelamos al presidente Petro, radicamos la tutela en un juzgado de Ibagué. El juzgado lo corrió al Consejo de Estado desde hace 40 días y el Consejo de Estado no ha dado respuesta a esa tutela, doctor. Sí, no es lo lógico. A ver, ¿qué sucede cuando cuando el juez no falla? Puede incurrir en una falla disciplinaria. Eso es lo que Empezando, sucede, Raúl. sí, empezando que no sabíamos de que cuando se entutela al presidente, pues eso va directo al Consejo de Estado. El Consejo de Estado, sí. Sí, pues yo la verdad no sabía. Y segundo, de que ya pues 40 días y el Consejo de Estado no nos ha dado Pero respuesta. 40 días desde que llegó el despacho del magistrado. Desde que lo corrieron del juzgado de Ibagué, doctor. No. A ver, Raúl, estás contando mal los términos. Es desde el momento en que le llegó el despacho al magistrado, no desde el traslado. Ah, ok, pues serían que unos 5 días, 5 o 6 días, a más Puede tardar. ser de pronto un poquito más. Digamos, voy a comentarte en la corte, que es la que yo tengo más experiencia, Raúl. En la corte se están demorando un promedio de 15 días. Bueno, si, digamos, en este caso, si el Consejo de Estado no, digamos, no ha respuesto, ¿qué recurso se El puede interponer recurso ahí? está a interponer disciplinario contra el juez o el magistrado que en un momento dado no se ha pronunciado. Ah, ok. Muchas gracias, mi doctor. No. Carlos, cuéntame. Doctor, muy buenos días. Muy buenos Bueno, días, Carlos, cuénteme. la pregunta mía está basada dentro de, ejemplo, recibí un conjunto y, y no hice lo pertinente, es decir, no elaboré ni las actas ni nada, pero para poder presentar eh, pues el acta de recibimiento, de entrega, de toda esa parte. Y
ahora para poder realizar nuevamente una asamblea extraordinaria y pues se supone que los términos deben ser prácticamente inmediatos, pero ahora, ¿qué tiempo máximo puedo llevar la representación pasados los términos a la alcaldía para la representación, aunque eso puede ser pasado el tiempo, puede ser en otro mes o qué sé yo, casi finalizando, pero quiero decir es por si yo en algún momento quiero sustentar el acta de entrega que no me entregaron, ¿sí? Lo que yo comentaba yo ayer. A ver, Carlos, para... espera un momentico. Usted me metió ahí una mezcolanza terrible. Sí, es que ese es... Espera, Tengo... ven, te ordeno la pregunta, Carlos. Ponme atención. El artículo 50 de la Ley 675 del 2001 establece que el administrador cumple dos funciones. Funciones de administrar y funciones de representación legal. La actividad de administrar empieza desde que te nombraron. El de representación legal desde que te den el certificado de representación legal. Son dos cosas totalmente diferentes. Mira el artículo 50. Correcto. Sí, correcto. Entonces, el recibir el cargo no es de representación legal, es de administración. Correcto. Entonces, tengo... hacer el acta hoy. Ah, ya. Es que, a ver, hay que diferenciar. Vuélvame a ver, venga y hasta la miramos, espera un momentico, busco la ley por acá. Que me está poniendo a meterme en temas que no son, Carlos, pero con gusto, ¿no? Mira lo que dice el artículo 50. La representación legal de la personería jurídica y la administración del edificio conjunto corresponderán a un administrador. Fíjate, Carlos, que la divide en dos. Sí, correcto. Representación legal y la administración. La administración la ejerces desde que te nombraron. La representación legal, que es tu ejercicio hacia afuera, digamos, Hasta que... iniciar una demanda, todo eso, decir, obrar en relación a la persona jurídica desde que tenga la representación legal. La administración interna desde el momento en que te nombraron. Entonces, el hacer un recibo de una administración, ¿qué función es? ¿Representación legal o administración? Ambas, mi doctor. No, administración. Ah, la anterior sí. Toca, pero entonces elaborar el acta como administrador para poder ejercer incluso una asamblea extraordinaria, pero entonces están basados... perdóneme, el acta de asamblea y el acta del consejo no la tienes que firmar tú. Tú tienes que llevarlas a la alcaldía. Correcto. Eso es una cuestión de administración. El de llevarla es... Ah, que usted quiere suscribir un contrato, que usted quiere comprometer a la persona jurídica ante un tercero, sí se requiere de representación legal. Ya. Ahora sí, doctor. Le agradezco mucho. ¿Alguna otra inquietud? Bueno. Yo no sé si alcanzamos ayer a ver el libre desarrollo de la personalidad. ¿Sí o no? Vimos una parte. Sí, señor, sí vimos. Sí, una parte, sí, señor, sí, lo mismo. Bueno, este para mí es uno de los grandes dolores que tiene, que tiene y que le jalan las orejas a todos los administradores. ¿Sí? Porque los principios han cambiado y los conceptos han cambiado. A nosotros nos criaron homofóbicos, a nosotros nos criaron que los niños debían respetar totalmente a los adultos. Una cantidad de principios, llamémoslo así, sociales,
que por el fenómeno del libre desarrollo de la personalidad, pues de ahí se ha generado, de ahí que se han acabado los uniformes en los colegios, porque los muchachos ponen el libre desarrollo de la personalidad de no utilizar uniformes y exigen al colegio no poner uniforme, y una cantidad de aspectos que ha traído este principio fundamental. Entonces son criterios demasiado subjetivos. Uno de los problemas que tenemos más grande actualmente es el consumo de drogas alucinógenas en las unidades privadas, ¿sí? Y muchas cuestiones de las relaciones difíciles que se generan en las propiedades horizontales, basados especialmente en el libre desarrollo de la personalidad. Este ha sido un gran dolor de cabeza, un gran dolor de cabeza. Voy a contarles uno terrible, terrible. Una combinación entre el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la intimidad. En un edificio donde habían dos propiedades horizontales, no puedo decir el nombre, voy a ponerle nombre 1 y nombre 2. Y aquí en la mitad quedaba la portería. El 1 era más o menos un estrato 4 y el 2 era un estrato 6. Al lado de la portería había una casa que era de un médico y él la tenía desocupada y sin cortinas. Y él tenía ahí estas sillas de parto y todos los martes y jueves él llegaba con una niña y hacía todas esas clases de maromas. Pues claro, los chinos se reunían a visualizar todos estos escándalos sexuales dentro de la propiedad horizontal. Efectivamente, la administración le puso una sanción y iba a iniciar las acciones respectivas. Él interpuso una acción de tutela por el libre desarrollo de la personalidad y por el derecho a la intimidad. El juez falló en primera y segunda instancia que precisamente el hecho de mirar hacia adentro de una propiedad privada, los que estaban faltando eran los niños y el control de los padres, ¿sí? Y que él los actos como los realizara era parte de su propio desarrollo de la personalidad. Fallo que fue realizado en doble instancia. Fijémonos estos dolores de cabeza. Sí, efectivamente, todas las personas tienen pero póngale cortinita. No, la cortina no es un requisito y no estaba dentro de los reglamentos. Entonces, fijémonos que es este libre desarrollo de la personalidad, obligatoriamente, como hablaba yo en el inicio de la clase, nos hace una abertura de mente que a veces nos toca salirnos de nuestros propios principios que nos han educado, porque llega a unos límites que verdaderamente afectan la cultura de una comunidad específica. Pregunta sobre este libre desarrollo de la personalidad. Bueno, prohibición de la esclavitud no lo vamos a ver. En realidad, pues, no hay casos específicos sobre esto. Seguimos con el siguiente. Principios de libertad de conciencia, que se va a unir con el de cultos. El principio de libertad de conciencia dice que el artículo 18 de la Constitución Nacional dice que se garantiza la libertad de conciencia y nadie podrá ser molestado en razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. Entonces, fijémonos, yo voy a, en un momento dado a comentar un caso específico que es muy parecido al de cultos, pero el de cultos tengo un ejemplo de Barranca Bermeja muy interesante. Ustedes saben muy bien que los cristianos no creen en las vírgenes, en los santos. Ellos pueden tener el mismo libro y todo, pero esa tal vez es una de las diferencias grandes
entre los católicos y los cristianos. Pues resulta que en un edificio estaba reglamentado como salón de oración, pero no hablaba que la capilla era cristiana o católica. Por tal motivo, como lo entregó el constructor, lo entregó con su cruz y toda la figura, más los santos ubicados lateralmente. En ese edificio se reunían cristianos y los cristianos lo que bajaban eran unas sábanas, ¿sí? Y cubrían los santos mientras ellos estaban en sus días de oración. Eso ocasionó una gran molestia, ¿sí? Una gran molestia dentro de los otros y se generó una polémica que terminó en un momento dado en conflictos, donde en realidad decir, hay que respetar lo que piensa el otro. Y ese es el principio de libertad de conciencia. Ese es el principio que todos tenemos, ¿sí? Y que nadie puede ser señalado por pensar diferente. Esa es la situación. En las propiedades horizontales se presenta mucho esta figura llamémoslo así, muy informalmente. ¿Por qué se genera esta figura muy informalmente? Porque el que piensa diferente de los que son la mayoría son señalados y muchas veces perseguidos en las propiedades horizontales, violando este principio fundamental de la libertad de conciencia. Hay una cosa muy interesante que es el siguiente principio fundamental y en esta diversidad de religiones hay que tener mucho cuidado en esta figura. El artículo 19 de la Constitución Nacional manifiesta que se garantiza la libertad de cultos y toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias igualmente libres ante la ley. Entonces, fijémonos en una cuestión. Para que sea una religión es necesario que esté escrita como tal en el Ministerio del Interior. Empecemos con eso. Lo demás son ritos y este tipo de figuras. El caso me sucedió en la ciudad de Barrancabermeja, donde en una copropiedad colocaron una gruta de la Virgen María. No sé si fuera la de Guadalupe o fuera la de cualquiera de las vírgenes, colocaron una gruta para que las personas creyentes en esto oraran en forma frecuente. Pues un tipo de ahí aprendí que hay una religión que se llama satanismo, pero quiero hablar del satanismo no de las redes satánicas, sino son de los que adoran a Judá y a Satán. Sí, eso es una religión donde el principio de ellos es que el crecimiento espiritual se genera con el crecimiento material. Eso quiere decir que la persona entre más dinero tenga, pues está más santificada. Y tienen una imagen que creo que es la de Judas, o yo no sé la de quién. Y había una persona en ese edificio que tenía dicha credibilidad. Resulta que colocaron la gruta de la Virgen y él mandó a hacer una gruta con la imagen de Judas o de Satán. Y se lo iban a quitar, él interpuso una tutela por la figura de la libertad de cultos. El juez falló que tenía el mismo derecho Judas o Satán que la Virgen María, y por tal motivo no se le podría excluir el derecho al culto a uno y al otro. ¿Esto a qué nos sirve a nosotros como administradores y como miembros del consejo? Que hoy en día que hay polémicas en dos situaciones, que es la parte política y la parte religiosa. Hay que tener mucho cuidado en el manejo de las áreas comunes para generar la centralización en una religión o en otra. En este momento hay muchos riesgos, sobre todo en las propiedades horizontales, donde han elaborado capillas o centros de oración para determinada religión, ya que estos lugares, precisamente, tengo un caso específico que
esa capilla terminó siendo la oficina de administración por polémica de cultos dentro de la copropiedad. Entonces, fijémonos que este manejo del criterio religioso tiene que ir muy desprendido del ejercicio del manejo de la administración. Preguntas hasta ahí. Libertad de expresión y el derecho de prensa. Este artículo, el artículo 20, manifiesta que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad y no habrá censura. Bien. Mis queridos amigos, esto es lo mismo que el problema que tenemos nosotros con la figura del WhatsApp. A mí me hace acordar de un periódico que se llamaba en un edificio que se llamaba La Marsellesa, se llamaba el periódico. Este periódico que circulaba era para degradar y para hacer ver todos los errores que tenía la administración y el consejo de administración. Les tocó retractarse como unas 2 o 3 veces, pero era un periódico especialista en generar malestar en la propiedad horizontal. Varios abogados intentaron tumbar este sistema de expresión dentro de un edificio. Es una urbanización que tiene más de tiene como 800 unidades, pero tanto fue que terminaron hasta metiéndole publicidad al periódico. Imaginen cómo tenía de lectores el periódico internamente dentro del conjunto. Entonces, fijémonos que el manejo de la libertad de expresión en la propiedad horizontal es totalmente libre. Eso lleva a que aquel WhatsApp es un medio de comunicación válido. Que una persona dijo mentiras, entonces uno puede iniciar cualquier acción para que se retracte. ¿Y qué va a hacer la persona? Es retractarse en el mismo WhatsApp. Pero de todos modos el hueco y el malestar queda. Entonces, ¿qué solución? Y voy a tomar un ejemplo. Yo lo digo porque trabajo con medios. El problema más grave es retractarse. Porque yo voy a tomar el ejemplo. Yo digo, Pepita Flores la administradora es una ladrona. Me llega a mí la acción y dice que tengo que retractarme. Entonces, uno después coloca en el WhatsApp, me permito informar, ¿sí?, que debido a la acción de tutela o a la acción policiva o de la acción penal, me retracto de decir que Pepita Flores es una ladrona, ya que no tengo las pruebas plenas para decirlo. El que no había leído la noticia ahora la lee y va a terminar diciendo, ¿o le será que Pepita Flores es ladrona? Entonces las retractaciones a veces son peores que la noticia. Por eso, ¿qué es lo conveniente en esta libertad de expresión exagerada que encontramos en las propiedades horizontales? Lo digo porque es una gran parte del problema que se tiene. Primero, maneje el sistema de expresión usted como administrador. Si montan un WhatsApp, perdóneme, que el WhatsApp no sea para que la gente sea un medio de comunicación masiva, sino como un sistema informativo. 2, cree un sistema de información formal. Cree un sistema de información formal. Creando un sistema de información formal, quita la expresión de todos esos vagabundos que utilizan los medios para degradar a las personas que están trabajando en pro de la copropiedad. Entonces,
Yo siempre he dicho, y los que me conocen dentro de mis charlas y todo, les digo, mis queridos amigos, todos los meses, apenas salga de la reunión del consejo, informe el mismo informe que usted le dio al consejo, infórmeselo a la gente. Diga que usted es un berraco, cuente lo que usted está haciendo, haga lo de la gallina, cacaree, no haga lo del pescado que hace. La gallina pone un huevo y cacarea. El pescado coloca 1000 huevos y se queda callado. No, tenemos que hacer el papel de la gallina y cacarear, porque eso genera confianza. Yo decía, no sé si lo decía en este grupo, es que uno pagando expensas comunes todos los meses y solo recibe informe de lo que se hace el día de la asamblea, yo cómo no voy a desconfiar del administrador. Creamos un sistema de expresión directa y de la gestión que estamos realizando. Sí, perdónenme, que puede ser más trabajo para ustedes, pero creo que la honra, la dignidad y su trabajo valen muchísimo más que un poco dedicarle a estos sistemas. Es una recomendación, si ustedes de verdad, viendo estos principios fundamentales, ustedes cogen la costumbre de generar una notificación permanente, con eso yo quedo satisfecho, porque ustedes saben muy bien que la labor de estas capacitaciones que uno tiene con los diferentes entes no es por enriquecimiento, es por filantropía. A mí me interesa que ojalá el medio del administrador y todo este medio de la propiedad horizontal crezca. Esto es, ya hablemoslo así, esto es un desgaste, uno estar hablando todo el día en un momento dado y formando gente, pero es porque uno en realidad adora el tema y quiere el crecimiento de ustedes. Pero no nos dé pereza, por favor, ahí sí digo, porque este principio fundamental nos ahoga. Es más fácil la voz negativa que la voz positiva. Y si nosotros no contrarrestamos en la voz negativa, perdóneme, terminamos en el suelo. Ese es el manejo de la libertad de expresión. El único mecanismo que tenemos son dos a nivel legal. Uno, pedir la retractación por medio de un derecho de una tutela. O dos, un denuncio penal por la figura de injuria. Cuéntame, Carlos. No, mi doctor, yo quería de pronto pues hacer una sugerencia a su merced y de pronto hacerla a los mismos compañeros o los que estamos en este grupo. Nosotros, la verdad es de que nosotros no tenemos una representación como tal de la propiedad horizontal en el Congreso de la República. ¿Qué opina usted si puede representarnos a nosotros y cómo deberíamos de llevarlo a cabo, mi doctor? Carlito, voy a contarte una experiencia. Yo he estado en el proceso de dos proyectos de ley. Para entender qué es la representación de la reforma nefasta que iban a hacer, ¿sí? Nosotros estuvimos en el debate. El manejo político es diferente al manejo académico. El penúltimo proyecto que se presentó, a mí me presentaron el proyecto cómo iba a ser aprobado unos congresistas 15 días antes de que iba a ser sancionado. Es decir, esos son arreglos internos y que juegan con la participación de las personas que no tenemos manejo político. Eso hay que dejárselo a los gremios. Y los gremios saben cómo manejar las situaciones y cómo manejar las intrigas. Yo ya hice ese ejercicio y lo han hecho gente buena, como el caso de Jorge León, el caso de Leonardo Patiño, el caso de Andrés Martínez, el caso es decir, muchas personas han estado en esos procesos, pero esos son procesos políticos. Y lo que necesitamos es representaciones gremiales, que es muy diferente. Por eso es muy difícil, Carlos, el manejo de esto. Estelita, cuéntame. Buenos Estelita, días, doctor. digo, Doctor, mijita, buenos días, cuéntame. ¿cómo ha estado? Me alegra mucho verlo nuevamente y gracias por toda la información que nos da. Doctor, una pregunta. Haciendo uso del derecho a la comunicación y de ser informado y pues tener un derecho a recibir uno pues notificaciones, hay administradores que una de las acciones que toman para poder, porque debe, porque no ha pagado, bueno, no, pues sí, porque es moroso,
he visto que los vetan a dichos propietarios de restringir el recibo de la correspondencia. Y con todo esto que hemos aprendido por parte de usted y otros especialistas que nos han dado clases, pues yo diría que eso es un error gravísimo. O sea, en 2 oportunidades me he dado, o sea, he sido testigo de eso, o sea, que no le entregan porque hay moroso. Entonces cuando él pague, entonces nosotros se le puede seguir haciendo uso de recibir la correspondencia. Eso es gravísimo, ¿cierto, doctor? Me refiero, es una Sí, falta. mijita, en la clase de ayer veíamos este principio fundamental que es el derecho a la correspondencia. Sí, señor. Cuando una persona incumple, dice en la ley 675 que solo se le podrá prohibir la utilización de los bienes comunes no esenciales. El derecho a la correspondencia ya por fallo de la Corte, no se puede prohibir porque se considera esencial. Entonces, Estelita, ¿cuál sería el procedimiento del administrador moroso, del copropietario moroso? Sí. Coloca la tutela. Ajá. Al colocar la tutela, el juez le va a fallar que está totalmente prohibido la restricción de la correspondencia. Si lo sigue realizando la copropiedad, él puede iniciar un proceso de desacato que puede terminar en arresto y multa a lo que es el administrador, o puede iniciar inmediatamente también un delito penal que es violación de la. Entonces, en realidad no, está completamente prohibido entonces hacer esa prohibido. Eso acción. son cuestiones que no se pueden manejar, Estelita. Ay, gracias, doctor, muy amable, muy formal. No. Bueno, entonces con eso generamos el derecho a la libertad de expresión. Sigamos con otro derecho fundamental, el derecho a la honra. Y el artículo 21 de la Constitución Nacional dice que se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección. Para poder entender el concepto de honra, voy a contar un caso de una tutela que fue muy interesante. En Pereira, una vez Salud Hernández manifestó que los hoteles de Pereira habían nacido de la infidelidad de los pereiranos, debido a que todos esos dineros habían salido, era de los moteles. Ella puso la alcaldesa en ese entonces, que fue una alcaldesa mujer, generó una tutela por el derecho a la honra y al buen nombre. Esa tutela la trasladaron a Bogotá. Bogotá empezó a recoger pruebas y dentro de las pruebas efectivamente era que los hoteles que habían, los dueños de los hoteles eran los mismos dueños de los moteles. Y dijo la corte en esa época que la honra, para que haya una deshonra, es decir, el incumplimiento de ese derecho a la honra, tiene que ganárselo. Cuando uno afirma situaciones fuertes, pero que son verdades, no hay violación al derecho a la honra. Voy a tomar un ejemplo. Si un administrador fue condenado por hurto, ¿sí?, yo puedo decir públicamente que esa persona fue condenada por hurto y yo por eso no le estoy violando el derecho a la honra. La honra, llamémoslo así, la honra se gana. La honra, para alegarla, uno tiene que entrar a demostrar que los comentarios que se están realizando no son acordes a la verdad. Entonces, empezando con eso, fijémonos que la honra, ¿en qué está comprendida? Está comprendida en irse a criterios de falsedad. Y uno debe tener la capacidad de demostrar la honra, o si no se le cae la tutela.
¿sí? Voy a tomar el ejemplo, y esto es, a mí me dicen que yo no soy virgen. ¿Yo cómo demuestro que yo soy virgen? Y si yo no tengo el esquema probatorio, pues desafortunadamente este derecho a la honra no puedo en un momento dado acudirlo. Vuelvo a repetir lo anterior, de ahí la importancia de la información que yo emita como fuente de prueba. Sí, sí, y el busito también. Marcelita, ¿me apagas el micrófono? Marcelita, ¿me apagas el micrófono? De ahí la importancia de tener la prueba. Si yo presento informes, yo mismo me estoy acreditando esa honra que necesito para aquella persona que va a desvirtuar. Entonces voy a tomar un ejemplo. Yo digo que todos los días se ha hecho el mantenimiento y lavado de todos los pisos del edificio. Yo lo puedo verificar con recibos, un contrato. Ah, pero resulta que dice, es que ni siquiera lavan. Digo, mire, yo lo mostré en el informe. Yo lo puedo mostrar en estados financieros. ¿Usted cómo lo demuestra para generar una contrariedad en eso? El buen nombre, la honra, el criterio de la gente, es decir, no simplemente hay que exigirlo, hay que demostrarlo. Carlos, ¿qué comentarios quieres hacer sobre este principio fundamental? No, mi doctor, ¿no sería mejor en lugar por ejemplo, para no dañar esa honra y tampoco decir de que él robó, se puede colocar de pronto mal manejo administrativo? Sí, claro, pero tienes que demostrarlo, ¿no? Ah, bueno, doctor. Adrianita, cuéntame. Hola, mi querido doctor, un saludo para ti y para todos los presentes. Yo tengo una pregunta que me viene y lo escuché hace muy poco. Entre tu experiencia, por ejemplo, en un caso, dado que una propietaria, son casas bifamiliar, y una propietaria durante los últimos 10 años ha hecho lo imposible digamos que, vulnerar este derecho de la honra a la otra vecina, la que también es propietaria. Y contaba la señora que no, que ya lleva 10 años pagándole abogados, y la señora pone y pone, no, que ella es la ruidosa, que ella es la... Pues, mejor se me ha puesto por todas las, me ha dicho por todos los saberes de que ha incumplido muchas cosas, pero la vecina siempre sale ganando porque obviamente no, pues, no tienen pruebas. Y ella me decía, ¿yo en qué momento puedo soltar de esta persona que ya llevo 10 años dependiéndome y siempre salen a mi favor? Pero yo estoy cansada de pagar abogados, me tocó irme de la casa, voy a ahora rendir el apartamento, ahorita la llamaron a una audiencia sobre ruidos ante la inspección, pero pues allá no hay ruidos, ¿no? Porque pues, es un apartamento que está con 2 personas viviendo. Entonces decía ella, ¿cómo tú puedes? Porque frente a ese conjunto de familia, pues piensan que ella es la peor vecina, pero ella tiene las pruebas que se haya defendido, ¿no? Y pues ha salido a favor de ella. Pero ella, ¿cómo me quito una vecina que ya con mi nombre ha jugado ya durante los últimos 10 años? ¿No? Entonces yo decía, bueno, ahí si no, como que lo deja uno pensando. Pues, Adrianita, cada caso es específico, pero voy a comentarte uno mío. En un edificio existía una persona que una vez iba a tumbar a la esposa de un colega mío. Esta persona trabajaba en una empresa muy reconocida en el estado, él ya se iba a jubilar. Y el colega mío llegó y me dijo, mano, yo no quiero litigarle a mi esposa, ¿por qué no me lleva el caso? Le dije, perfecto, no hay ningún problema. Y dentro de las medidas cautelares, puse la retención de la liquidación de la salida de la empresa porque él se iba a jubilar. Entonces le pararon la jubilación, pues claro, él tal vez no me quiere mucho por eso. Después yo fui a asesoría permanente al edificio donde él estaba. Y él le colocaba, era de los, como dice Adrianita, tú dices Adrianita, era de los que colocaba demandas por todo. Todas las asambleas las impugnaba. Había mínimo una tutela por mes. Colocaba todas las semanas derecho de petición, ¿sí? A ese es el que me refiero ayer que yo hablaba, creo que hablaba acá, que colocó un derecho de petición de 324 preguntas. Ese es el personaje. Y entonces un día él le pareció muy fácil, ¿sí? Ponerme un disciplinario. Y ahí se me llenó la copa.
El disciplinario, le dijo el magistrado, debe ser tan ridículo, él está ejerciendo. Bueno, lo único que le faltó casi al magistrado fue regañarlo, que en realidad no había ningún sentido. Entonces a mí se me llenó la copa y le puse en este momento un denuncio, porque ¿cuál era el denuncio del que yo supuestamente, como ganaba los procesos, tenía sobornado a los jueces? Porque cómo era posible que él había perdido todos los procesos conmigo. Entonces le inicié el proceso por calumnia e injuria, pero es que él me dio la papayita de ponerme un denuncio penal o disciplinario, ¿no? Y ahí sí me dio la patica para poner el denuncio penal. Me hago entender, Adriana, yo no puedo decirle a la vecina tuya, vaya por tal camino. Toca estudiar cuáles han sido las denuncias que han generado, ¿sí? Porque se puede de pronto pedir una indemnización por daños. Se puede, dependiendo de las situaciones, es que se puede generar el camino. ¿Quedó claro, Adrianita? Súper claro, mi Dios, muchas gracias. Si quiere, le presento a este personaje, ¿no? Yo que no sea la mano con la vecina. No, creo, no, este sí es de Grandes Ligas, ¿no? Y es un jubilado de esos desocupados. No, eso es, bueno. Bueno, derecho a la honra, derecho a la paz, el derecho a la tranquilidad que tenemos todos. ¿Ustedes creen que ese derecho a la paz ha generado precisamente? Yo tuve un caso muy raro, pero yo creo que el juez me falló estrapetita, que fue el caso de un arrendatario que agarraba cuchillo y toda la cuestión a la gente y se vincularon por ese derecho a la tranquilidad que requería el edificio y se le exigió al arrendador que hiciera cumplimiento de la tranquilidad por parte de su arrendatario. Pero ahí creo que se le fue la mano. Son conceptos más de manejo de esto. Bueno, hablemos de la delicia más grande que puede haber, que es el derecho de petición. Dice, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivo de interés general o particular, a obtener pronta resolución. Y dice que el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar derechos fundamentales. Para esto, la Corte se ha pronunciado que todas las personas que ejerzan una función dominante o una función social tienen la obligación, ojo, tienen la obligación de dar respuesta a las informaciones respectivas. Siguiendo con el derecho de petición, antes de que hablemos cómo se contesta y cómo se elabora un derecho de petición. Dice que el derecho de petición debe responder las peticiones de interés general o particular dentro de los 15 días hábiles siguientes. 15 días hábiles. Aquí hay una contradicción y quiero plantear, porque para alguna, la norma de derechos de petición dice que son los 15 días siguientes, pero hay varias interpretaciones, especialmente por los derechos de petición que se le hace a los entes del Estado, donde dice que debe ser 15 días hábiles. Entonces, hay algunos jueces que me toman los datos de los 15 días siguientes, como lo dice la norma, y otros de los 15 días hábiles. Mi sugerencia para todos los administradores, para evitar conflictos y doble tarea, les sugiero que lo conteste dentro de los 15 días siguientes a la petición respectiva o de haber recibido, porque a veces la gente lo coloca con fechas anteriores, pero de haber recibido dicha situación. En el caso de cuando se piden consultas o información respectiva y usted no la puede entregar dentro de los 10 días siguientes a la solicitud, debe pedir la extensión de dicha solicitud.
Si usted no pide esa extensión de dicha solicitud, estamos encontrándonos en un problema y usted tiene que contestarla dentro de los 15 días hábiles. Y puede darse un término hasta de 30 días para entregar el respectivo material. Entremos a hablar de qué piensan en un momento dado los jueces de la República. Ustedes saben muy bien que bajo este criterio hemos jugado de que qué información debe dar y qué no debe dar un administrador de propiedad horizontal. La misma Corte Constitucional, Estelita, si quiere déjeme terminar el tema y yo con gusto te escucho. La Corte Constitucional ha establecido que existen diferentes tipos de información. Hay información sensible, hay información, hay información privada, hay información semiprivada y hay información pública. Los datos sensibles nunca, pero nunca se podrá en un momento dado suministrar. ¿Cuál es la información privada? Son aquellas informaciones que son propias de la persona jurídica, ¿sí? Y que nosotros lo vimos en esta diapositiva, el derecho a la reserva. Usted tiene derecho en un momento dado a ciertas informaciones que en un momento dado usted no puede hacerlas públicas, solo puede hacerlas en un momento dado dentro del ámbito el cual está autorizado. Por decir algo, la lista completa del libro de residentes y propietarios con sus teléfonos y todo es una información privada. Esa información privada usted puede suministrarla cuando tenga la autorización para entregarla. Hay información semiprivada. La información semiprivada son aquellas que tienen derecho, hablemos de propiedad horizontal para hacerla más sencilla, tienen derecho los copropietarios, pero tienen derecho a conocerlas, más no a publicitarlas. Ejemplo, los contratos de la copropiedad. Los contratos que ejerza la copropiedad tiene todo el derecho la persona a revisarlos. Lo que no tiene derecho es a realizar una publicidad sobre ellos. Y encontramos las comunicaciones que son públicas, es decir, aquellas que en un momento dado usted está obligado a informar y que es una información que cualquiera puede conocer. Y voy a tomar algunos ejemplos. Yo le pido al administrador que me dé la lista de todos los propietarios de la copropiedad. Entonces el administrador equivocadamente dice, esto está cubierto por el habeas data. Perdóneme. La lista de propietarios está en el folio de matrícula inmobiliaria, que es un documento público. Luego, eso no es una información privada. Es privado el teléfono. Es privada la información que en un momento dado pueda generar el contacto o hablar de su propia intimidad o situación. En esos casos sí estamos hablando de información privada. Entonces, lo primero que tenemos para contestar dicha situación es entender. Entonces, habrán cosas que le vamos a decir a la persona, mire, esto está cubierto por el habeas data. Las afirmaciones yo no puedo entregarlas porque está cubierto, son datos sensibles, como lo ha dicho la Superintendencia de Industria y Comercio. Necesito en un momento dado que me permita un documento privado, sí, véngase para acá. Usted tiene derecho a verlo, pero no me le puede sacar copia ni nada. Es su conocimiento como copropietario y tiene el derecho. ¿No? Los semiprivados, usted en calidad, semiprivados o públicos, sí entrego la información. Es necesario, y hago la claridad, no todos los jueces tienen conocimiento de esta clasificación que manejó la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que lleva? A que muchas veces se exijan al administrador bajo el derecho de petición, ¿sí? Bajo el derecho de petición, a entregar una cantidad de situaciones. Yo he visto, digamos, exigiendo a costa de la persona, ¿sí? Dice que le entregue los recibos de la contabilidad de los últimos 10 años. Y entonces se niega a la persona a realizarlo
Y resulta que lo que sucede, es que le ponen una tutela y el juez le exige que tiene que sacarle copia de dicha situación. Por eso el primer elemento que hay que entender que existe datos sensibles, datos privados, datos semiprivados y datos públicos. Teniendo la estructura de esas cuatro, empezamos a contestar, ¿sí? Contestar cada uno de las pretensiones o petitum que le está solicitando la persona. Se debe contestar punto por punto. Hago la claridad. A la primera, tal. A la segunda, tal. Y contestar en forma clara. Cuando no se da la información, tiene que tener la argumentación técnica por qué no la puede entregar. Entregue el acta de asamblea. No la puedo entregar. Punto. Esto debido a que a la fecha no ha sido firmada por el presidente y secretario y no ha sido entregada. Una vez la entregue, estaré haciéndosela llegar. Es una contestación completa. Si usted llega y dice, entrégueme el acta, no la tengo, pues lógico que el juez le va a exigir que la tenga que entregar. Entonces, procure hacer contestaciones completas y exactas. Dicen que los derechos de petición deben responderse en una forma clara, expresa y directa, como lo dice la norma, para evitar en un momento dado acciones de tutela. ¿Cuáles derechos de petición usted puede negarse a contestar? Primero, los reiterativos. ¿Cuáles son los reiterativos? Usted simplemente diga, esto ya fue contestado en derecho de petición de fecha 3 de enero del 2024, cuando ya lo ha contestado. También en un momento dado, está prohibido en un momento dado contestar cuando son derechos de petición groseros o degradantes. Aquel que dice, usted que como administradora es una desgraciada, una vez diga yo, acorde a la ley de derechos de petición, no me obliga a contestar derechos de petición degradantes y groseros. Por tal motivo, no contesto el presente derecho de petición. Y punto. Pero sí debe ser en forma clara. En cuanto a las entregas de los materiales, usted puede en un momento dado citar en un día a determinada hora para la revisión de material, manifestando que puede irle a sacar copia y si no es sacarle copia en un momento dado para que revise sin derecho a la respectiva publicidad. Eso en forma muy clara y rápida lo que son los derechos de petición y no sé si hay alguna pregunta. Estelita, cuéntame. Gracias, doctor. Me salieron dos dudas. Una, Sí. ¿está en este momento normatizado, o bueno, bajo la ley o que lo diga, que todo solicitud que se haga no necesariamente tiene que decir derecho de petición? Porque Sí. es que, según lo que se dice es que cualquier reclamación ya se debe tomar como si fuera un derecho. ¿Eso es cierto o es mentira? Es totalmente cierto, ¿sí? Ah, Totalmente li- cierto. Y está regulado, Estelita, por la ley 1755 del 2015. El ah, derecho de petición está regulado por la ley 1755 del 2015. siete. ¿Qué otra pregunta? Listo. Y la otra, doctor, es, ya que hablando de que no se puede entregar información y todo eso, cuando los morosos, cuando las personas no pagan, y hay, por ejemplo, hay en este momento, digamos, 5 torres, una de las peleas que uno ve en la propiedad horizontal es que cuando coloca el administrador el listado y coloca el nombre y el apartamento, pues yo diría, yo con lo que estoy recibiendo en este momento la clase que me acaba de confirmarlo, es que, ¿cuál reserva? Si todos nos conocemos aquí, sabemos Es quién que no vive hay, en la... en ese caso, Estelita, no hay reserva. La Corte se ha pronunciado en forma muy clara en cuanto a la información de morosos que exige
antes de la citación de la asamblea la colocación de los morosos en un lugar de la propiedad horizontal y 3, como fuente de información cuando sea solicitada, no se está violando ni el derecho a la intimidad, ni al buen nombre, ni al derecho de petición, ni nada. Hay que entregar esa información. Entonces, yo, María Estela, puedo colocar en el 402 Pepita Pérez debe tanto, así listadito y todo eso, Claro. No hay problema. Claro, es que Porque eso una es de las información, polémicas, eso es una una de las información contable, Celita. listo, doctor, qué rico porque con eso nos lo aclara, porque una de las polémicas que se forma es, no, es que solamente tiene que colocarse el nombre, el número del apartamento, la persona no se puede nombrar, pero ahorita que estamos escuchando, digo, vea que sí, sí se puede, porque es que como así todos sabemos quién vive allí, quién vive acá, y eso, y todo el mundo sabemos quiénes vivimos en una propiedad horizontal. Doctor, muchísimas gracias porque me aclaró precisamente esa duda que la necesito para hoy. Muchas Tranquila, gracias. Celita. Mi paisita Marcela, cuéntame. Doctor, muchas gracias. Tengo dos preguntitas. Una es, ¿cada cuánto una persona puede hacer un derecho de petición? O sea, que tengamos una, por decir, en junio, a los 8 días volvió a hacer otro. ¿Qué tan recurrente es y cuántas veces puede hacer un derecho de petición? Marcelita, yo no sabe que yo digo que el virus que tienen los administradores de propiedad horizontal son esos desgraciados derechos de petición injustificados, porque pueden colocar, voy a tomar un ejemplo, a mí una vez me llamó una abogada X que le pusieron, la sancionaron, pero eso sí fue ella como abogada por abuso del derecho, que alcanzó, me acuerdo muy bien, a colocar más de un derecho de petición por día. Había llegado como a 400 o 300 derechos de petición, y la sala disciplinaria por ese abuso del derecho de petición terminó sancionándola. Y me llamó y me dijo, doctor, yo necesito contratarlo para colocar derechos de petición. Le dije, cuénteme el caso. Cuando supe que colocaba derechos de petición por día, ¿no? Y no, mijita, no, yo no soy un mercenario, ni un sicario El problema de los derechos de petición, Marcelita, es eso. La persona tiene como derecho fundamental, tiene ese exceso de derecho de información. Mientras no tenga el caso del abogado, en el caso del abogado por una acción disciplinaria sí podría, cuando está abusando de su posición y derecho. Pero de lo contrario, los particulares veo muy difícil que se pueda iniciar una acción sobre eso. Ok, doctor, y muchas gracias por la respuesta. Sí, Y la triste, ¿no? segunda es, Esa sí es triste, sí, ¿no, Marcela? total, No, porque yo sé que abusan. Mire, yo le digo una cosa. Hay cosas que uno, le digo que los administradores deben tener paciencia. Uno son esos derechos de petición. Afortunadamente, ahorita, Marcelita, y creo que la escuela Convivir es Vivir, existen lo que en la parte de inteligencia artificial, la contestación de los derechos de petición, en el cual usted verbalmente le genera a la inteligencia artificial da 2 o 3 ideas y le redacta la carta. Eso va a facilitar mucho el ejercicio del mismo. Pero invito más bien a don Guillermo a que ojalá dentro de esto se profundice sobre el manejo de esa herramienta, ya que de verdad soy consciente del dolor de cabeza de los derechos de petición constantes por parte de la gente. ¿Qué más, Marcelita? sí. Y la otra que es del mismo caso, pero este es porque las dos personas que viven en el mismo apartamento, o sea, esposo y esposa, hacen los mismos derechos de petición, pero por correos diferentes. Igual se les debe responder así sean del mismo Sí, apartamento. mismo apartamento. ¿Por qué Me razón? imagino el desgaste es doble. Porque los derechos son de personas. Los derechos no O son sea, de apartamentos. o Estamos sea que un hablando, tercero, perdón, sí, doctor, o sea que un tranquila. tercero, casi no viva en la unidad, también puede hacerle un derecho de petición a la Claro, administración. claro que sí. Muy bien, Por muchas eso, gracias. Marcelita, yo digo que ustedes deben cobrar bien, no regalen su trabajo. El administrador, y sobre todo cuando coge esos edificios piel roja,
¿sí? Ay, Dios mío, yo digo, ala, pero también en parte a veces ustedes tienen la culpa porque regalan su trabajo y hay mucho desgaste en estas situaciones, hay muchísimo desgaste. Carlos, cuéntame. Doctor, pues yo pienso de que si por un lado llueve, por el otro no escampa. Mire, vea, yo por lo menos titulado como administrador en propiedad horizontal no lo soy. Soy un delegado, pero he trabajado más que todo para las constructoras y a mí me llega desde el arquitecto, desde el oficial, o sea, todos los días, pero ahora no es solamente escrito, porque muchas veces ellos no poseen eso, entonces toca tener una cámara y eso también verbalmente también lo pueden realizar. No, que es que me duele tal cosa, vaya al dispensario, vaya, haga esto, haga lo otro. O sea, sí, a veces tiene que uno volverse como peor que un pulpo, contestando uno derechos de petición que a veces, o sea, mejor dicho, un administrador tiene que ser un todero en todo, doctor. Entonces, Carlito, a esto perdón. voy yo. Carlito, yo le voy a jalar las orejas, ¿no? Yo le contesto que en el día yo contesto más de 40 correos. Más de 40 correos. Y eso es parte de nuestro oficio. Lo que pasa es que tenemos que buscar las herramientas, que es lo que yo hablaba con Marcelita, es buscar las herramientas para optimizar esos procesos. Pero Sí, parte de exacto. nuestro trabajo mire, en Bogotá hay una figura muy interesante para que vea cómo se ha vuelto el dolor de cabeza de los derechos de petición, verbales y todo eso. Ellos montan, hay empresas grandes donde ellos montan un call center. Bueno, hablando de call center, no es como nos lo imaginamos, de una o dos personas. Son aquellas empresas que tienen 40, 60 propiedades horizontales. Y ellos montan un call center que trabaja los 7 días de la semana, 24 horas al día. Entonces, usted a las 2 de la mañana le dio por pedir el reglamento. Inmediatamente le mandan el reglamento. Generalmente los derechos de petición, los que tienen aquí más experticia, se dan cuenta que generalmente piden lo mismo. Piden el recibo, piden el paz y salvo, piden que se les dañó tal situación, es una PQR, piden los reglamentos, ya tienen una estructura determinada. Entonces, que han llevado ciertas empresas ya grandes es poner una persona y ya las que no pueden contestar las contesta el administrador. Pero hoy con la inteligencia artificial, para aquellas personas que no tienen la estructura para eso, se les va a generar una facilidad en la contestación de todos estos derechos de petición. ¿Sí? Además, hay otra figura muy clara. Usted puede contestar los derechos de petición hoy no es necesario ponerse a digitarlos. Hoy existe el sistema que usted habla y puede ir redactando y saca los derechos de petición en forma rápida. ¿Sí? Entonces entendamos el cuento de que esto se maneja de esta manera. Perfecto, Carlos. Sí, correcto, mi doctor, muy amable. Carmen, cuéntame. Doctor, muy buen día y buen día para todos los presentes. Yo tengo una inquietud y esto me sucedió con mi administrador, en el que yo pues requería alguna información, pero siempre me evadía con que fuera a la oficina, que revisara allá, que él no me podía dar soportes. Listo, realizamos una revisión, pero pues yo tomé fotos. Entonces, pues ahorita con lo que usted me estaba manifestando, pues que algunas cosas sí se puede y otras no. Yo saqué un informe de lo que se detectó, pero mi pregunta es, ¿yo puedo, o sea, como para denotar las irregularidades que encontré, yo puedo dar eso a conocer a la asamblea o Claro, no Carmen, es que el puedo? error no fue tuyo, el error fue del administrador ahí, porque él no debió haber permitido lo que son datos privados o datos sensibles, él no debió haberlos facilitado. Los debió haber facilitado en forma condicional los privados. Si él facilitó el cuento de eso, el error no es tuyo, el error fue de él.
Sí, y bueno, y en caso tal, pues yo tomé fotos porque yo dije, o sea, de pronto esto lo pueden manipular y cambiar. Y por eso pues dije, tengo las evidencias en caso que llegue a suceder. Pero yo lo puedo dar a conocer públicamente, mire, se encontraron estos detalles y eso no incurriría en ningún, ante la asamblea, o eso tiene que ser pasado a los órganos administrativos para que ellos lo muestren, o hay algún conducto regular en No, ese caso. nada, no, porque ya son documentos que han facilitado. Mientras usted no diga mentiras, no hay ningún Claro. problema. Ah, ok. Muchas gracias, doctor. Hay una, pero Carmen, me da para dar una respuesta muy interesante. Y ahí les dejo a usted la pregunta. ¿De quién es responsabilidad la ley de la intimidad de habeas data, derecho a la intimidad y habeas data en la propiedad horizontal? Del administrador. ¿Sí? Del administrador, exacto, Marcelita. Entonces, si a usted le mostraron eso, el error no, le mostraron, mejor dicho, hasta la parte íntima de cada uno, el problema no es tuyo, el problema fue el que la mostró. Pues no es tanto íntimo, más que todo se pedían era soportes de los contratos, Ah, los no, eso, no, mijita, estados financieros. eso es eh, público. ok, sí, y bueno, el libro de copropietarios, pues ella lo mostró así por encima, pero no nos dio detalles, sino para saber que Claro, realmente, ese sí tiene datos privados. sí, claro. Aunque ese se miró fue así por encima, pero que tuviera pues los registros de los certificados de libertad y tradición, que fueran realmente los propietarios que estaban allí registrados. ¿Sí, no? Ok, listo, doctor, gracias. Bueno. Abelardo, cuéntame. Carmen, baje la mano. Doctor Serrano, buenos días, gracias por la Buenos días. oportunidad. Mire, el caso mío es saber, primero, dos cosas. Uno, saber la voz, qué tipo de dato es, entendiendo de que hubo una asamblea mixta, es decir, unos presenciales y otros no presenciales. Y para ello pues, se grabó la asamblea pues, para efectos de redacción del acta. Posteriormente, la presidenta del consejo le solicitó al administrador el audio porque necesitaba sacar una porción del audio, mostrarlo en una reunión de consejo para decir lo que se había dicho, para mostrar ahí lo que había mencionado la persona que expuso el presupuesto y decir, mire, la persona dijo esto. Y pasó en la asamblea una porción del audio de la exposición del presupuesto. Entonces, en ese orden de ideas, primero, la voz, qué tipo de dato es, y segundo, si el propietario de esa voz tiene derecho a hacer un derecho de petición. Y como tercero, perdónenme, ¿qué solicitaría esa persona en caso de hacer un derecho de petición? Gracias, doctor. Excelente su pregunta y gracias, Abelardo. Excelente la pregunta. Para eso tenemos que irnos a una figura específica. El artículo 42 y 43 de la ley 675 específicamente para lo que son asambleas no presenciales, requiere que parte del acta es la filmación o la constancia de lo que está generando. Pues si es parte del acta y si nos vamos al artículo 51 de la ley 675, donde dice que hay que entregar el acta de la asamblea y del consejo de administración a residentes y propietarios, pues si es parte del acta yo tengo que entregarla en el caso de la no presencial. En el caso de las asambleas mixtas, la ley que estableció sobre esto, que es la del 2021-22, que fue la posterior a la 398. No, 390, bueno, la que habla de esta figura establece que las asambleas mixtas deberán tener los mismos procedimientos de las no presenciales. Entonces, al tener los procedimientos de las no presenciales, debe quedar prueba también inequívoca que es de la filmación o grabación respectiva. Ahora bien, vámonos al caso. Cuando se realizan grabaciones
grabaciones en una asamblea presencial. Entonces, fíjate que estamos cogiendo toda no. Eso no es un requisito legal. Al no ser requisito legal, sí requiere del permiso, ¿no?, de la gente para no violar la intimidad privada. Es como el caso de la figura de las cámaras. Ustedes saben que hay que colocar un letrero donde hay cámaras. Este edificio es vigilado por cámaras de seguridad, ¿sí? Pero usted no tiene la facultad para entregar lo de las cámaras. Lo mismo lo de las grabaciones. Cuando tú grabas, para la finalidad es para hacer el acta respectiva. Y deberías, después de que quede firmada y en firme el acta, borrar esa grabación. Para realizar esa grabación debe pedirse autorización a la persona si quiere que sea divulgada. De lo contrario, no se puede divulgar porque estaríamos violando, aunque es un dato, llamémoslo así, semi privado, estaríamos violando esa libertad de las personas que quieran que se grabe o no se grabe, Abelardo. No sé si te quedó claro el esquema, pero le agradezco porque me sirvió para diferenciar las tres. Doctor, sí, le entendí que entonces que la voz es un dato semiprivado. ¿Es correcto? En el caso de las asambleas. Ah, ok, bueno. En Porque ese usted caso no puede específico. sacar las actas, ponerla en la Olímpica Estéreo. Vamos a oír la voz de lo que se dijo en la asamblea. No, usted no puede tampoco eso. Es Sí. semi-privado para lo que es el grupo de la propiedad horizontal. ¿Sí? Entiendo. ¿No? Sí. Pero el problema es que casi se convierte en privado cuando usted no tiene la autorización para divulgar. Es decir, usted pide la grabación, ¿para qué es, Abelardo? Para elaborar el acta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Usted para qué la utiliza para otros medios? Así es. Entonces, en ese orden de ideas, la persona afectada, ¿qué derecho A ver, estaría Abelardo, para no pidiendo? generar, porque usted entonces se choquea con los miembros del consejo. Dígale, no, yo hice el acta y ya que está firmada y todo, yo borré totalmente No, lo que pasa es que eso ya pasó. Digamos que la porción de audio ya se mencionó en una reunión de consejo, ya eso ocurrió, la persona afectada se enteró y les escribió un correo diciéndole, oiga, ¿por qué lo hizo? Pero entonces lo que no tiene claro la persona y me está pidiendo ayuda es que qué derecho fundamental le pide en el derecho de petición para que rehacer sus derechos. ¿Qué le dice en el derecho de decirle petición? que no, la divulgación, aunque eso es una pendejada, pero la divulgación de eso, primero que ella no ha autorizado la divulgación de lo que se grabó. Y segundo, que si se hubiera autorizado era la finalidad para elaborar el acta y no para generar censura a nivel de una reunión de consejo, y que se le está violando el derecho a la intimidad y a la bella data dentro de esta situación. Pero yo no creo, Abelardo, que se esté violando ese derecho. De todos modos, pues como para brincadera, hágalo, ¿no? Carmen, Sí, efectivamente, en las reuniones gracias. presenciales no es obligatorio grabar. Sí, Abelardo, cuéntame. Sí, doctor, ya, listo, claro. Me quedaría de pronto confirmar cuál es el dato, la norma, para decir en dónde es que está, que las semipresenciales se rigen igual que las no Venga, de una vez presenciales. no, espera, venga, de una vez se la digo. De Gracias. una vez se la digo. Espera un momentico, porque aquí se le da gusto a todos. Gracias, gracias, qué pena. Sí. El decreto 176 del 23 de febrero del 2021. Sí, doctor Serrano, muchas gracias.
Oiga, y no estaba equivocado, el anterior fue el 398. Sí, señor, gracias. Bien, ¿algo más, Abelardo? No, excelente, doctor Serrano, excelente, muchas gracias. Entonces bájeme la manita. Bueno, con esto hemos visto lo del derecho de petición, no sé si haya más preguntas. Ah, bueno, Estelita, dime. Sí, gracias, doctor. Eso me da a mí la siguiente pregunta, lo que el doctor está. Espere, voy a contestarle a Ana. Ana, el criterio es que al contrario, en las asambleas virtuales, si tú te vas al artículo 42 de la ley 675, la grabación magnetofónica hace parte del acta de asamblea. Si hace parte del acta de asamblea, ¿qué sucede? Si nos vamos al artículo 51 de la ley 675, la obligación del administrador es entregar las actas de asamblea y de consejo de administración a los residentes y propietarios. ¿Sí? Por tal razón, hay que entregar las grabaciones porque hacen parte del acta. Así de sencillo. A quien me está preguntando, Carmen, el número del decreto es el decreto 176 del 23 de febrero del 2021. Decreto 176 del 2021. Bien. Estelita, ahora sí. Gracias, doctor. Mire, entonces eso quiere decir, bueno, entonces, o sea, claro que cuando las asambleas son presenciales, o sea, la grabación nada que ver, pero como eso se volvió el común denominador de todas las asambleas, grabar, grabar, grabar y grabar, eso quiere decir que hay que colocar a consideración a la entrada de la asamblea, o sea, cuando se inicia la asamblea, a consideración que si están de acuerdo, que No, que se Estelita, voy grabe. a comentar yo cómo hago. Ay, gracias, Dor. Yo cómo hago. Yo llego y digo, me permito informarles, señores asambleístas, que esta asamblea va a estar grabada con la finalidad única de elaborar el acta. Una vez se elabore el acta y esté firmada debidamente, se borrará el contenido de la misma. Ah, excelente, Dor, ¿No? excelente. Muchísimas Pero gracias. si Dor. usted quiere guardarla a prosperidad y todo, tiene que pedir permiso. Ah, perfecto, 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 perfecto. Listo, doctor, muchas gracias, muy amable. ¿Alguna otra inquietud? Estelita, bájenme la mano. Bueno, hemos visto ya lo de, Marcelita de Medellín. Doc, es que me acaba de surgir una duda. Si hay alguna persona que levante la mano y diga, yo no autorizo que la asamblea sea grabada, ¿qué se puede hacer ahí? La persona se tiene que retirar. Inmediatamente borraremos en el momento en que ella hable. Es que usted puede pedir el derecho a la intimidad sobre lo suyo, no sobre los demás. Muy bien. ¿Cierto, Ya, Marcelita? Imagínate Sí, yo ya. meterte en la intimidad tuya. No, ni tú en la mía. Ay, sí, gracias, compañera, por la pregunta, porque ya me venía a la cabeza esa pregunta. Decirte, ¿cómo limito yo eso? Perfecto, gracias. Bueno, Marcelita. ¿Algo más, Marcelita? No, ya bajo la mano. Gracias. Bien. Henry, cuéntame. Muy buenos días, doctor. Era para una consulta. Yo tenía entendido que los derechos de petición, digamos más que todo en la solicitud de información, si no incluía para qué eran requeridos, de alguna manera no se contestaban, en el entendido de que no se sabe qué se va a hacer con esa información. Entonces, quisiera que me aclararas, doctor. No, Henry, la norma de derecho de petición no pone ninguna condición en la entrega de lo que es la entrega de material. Lo único que se exige es que haya un efecto vinculante. Voy a tomar un ejemplo. Yo no puedo, si yo soy del edificio X y tú eres administrador del edificio Y, una persona jurídica totalmente diferente,
Yo no puedo por derecho de petición pedirle los contratos de vigilancia de tu persona jurídica, porque eso sí, perdónenme, no tiene ningún efecto vinculante para solicitar eso. ¿Sí me hago entender, Henry? Pero si yo soy un copropietario, sí tengo el derecho a hacerlo y tengo efecto vinculante para hacerte la petición. Esa es una situación muy clara. Además, generalmente dentro de la métrica de cómo se debe pedir un derecho de petición, y me sirve para decir, Henry, cómo se debe presentar técnicamente un derecho de petición. Primero, debe colocarse la fecha en que se hace el derecho de petición. 2, el nombre de la persona o personas que debe realizar la contestación de la petición respectiva. 3, optativo, Henry, cuente los hechos. Y en los hechos es lo que tú estás hablando, que ahí es donde debería estar fundamentado. 4, la petitum. 5, el correo o la dirección donde recibe las respectivas notificaciones y la firma respectiva. Eso sería el derecho de petición. Optativo también para el caso de lo que preguntó Estelita, ponerle derecho de petición o no ponerle. Pero generalmente lo que hay que entrar a demostrar, lo que hay que tener claro es que la persona que solicita la información o solicita el material tenga efecto vinculante, ¿no? Y eso se puede colocar dentro de los hechos, pero en la valoración de que si la persona tiene derecho o no tiene derecho, teniendo efecto vinculante, no le corresponde al que tiene que contestar. Voy a tomar un ejemplo. Sí, entrar a generar la calidad que usted tiene derecho o no tiene derecho. Y de ahí, Henry, es que la gente dice que hay que manifestar o expresar el efecto vinculante. Pero ese efecto vinculante, hay veces que no es necesario manifestarlo expresamente, sino tácitamente. ¿Queda claro, Henry? Perfecto, doctor, muchas gracias. Carlos Arturo, cuéntame. Sí, doctor, buenos días, compañeros. Doctor, es una consulta a raíz de la asamblea pasada que tuvimos acá en el conjunto. Somos unas casas y somos unas 2 torres de edificios. Los constructores, cuando construyeron las torres, se quedaron con 4 penthouse. Con los 4 penthouse para ellos, 300 y pico de metros. Los demás apartamentos tienen 117 y las casas. Entonces, en la asamblea, ellos pagan la administración sobre el coeficiente, pero colocaron una ponderación a la que los penthouse solo pagan sobre el 6%, mientras que las casas y los demás apartamentos pagan sobre el 10%. Yo fui el único que me paré ahí en la asamblea y les expuse de que cómo era posible de que los que más Totalmente tenían, ilegal, Carlos Arturo. y eso lo traemos hace 12 años. Entonces, fuera de eso, son tan allegados que están, como yo hablo con la administradora, porque yo sí hice parte del consejo el año pasado, 2 años, piensan demandar la asamblea que porque le subimos del 6 al 8, la gente aprobó al 8, que les dio pesar que porque uno de ellos está vendiendo el apartamento y les dijo que ahora quién iba a comprar el apartamento porque la administración le queda 1,5 millones. Entonces le dije, no, es que Carlos ¿cómo es Arturo, posible? ¿tienen el 70%? Tienen, sí, ¿Ustedes se hizo tienen con el 70% para cambiar el coeficiente? sí, se hizo con el 71%. Entonces mira lo que te voy a mostrar. Nos vamos ahorita al artículo 28. Lo que tienen que hacer, primero, determinar los coeficientes como lo establece el artículo 25 y 26 de la ley 675. Sí, el artículo, sobre todo el 26, es el que me determina cómo se sacan los coeficientes. ¿Sí? 26. Acordémonos que lo de los coeficientes es una norma obligatoria. ¿De acuerdo, Carlos Arturo? Sí, señor. Y el artículo 26 me dice cómo debo sacarlos, que es una tabla de ponderación. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Y si nos vamos al 28, que dice taxativamente cuándo se pueden modificar los coeficientes,
nos tenemos que ir al numeral 1. Dice, cuando en su cálculo se incurrió en errores aritméticos o no se tuvieron en cuenta los parámetros legales para su fijación. Entonces se pueden manejar de dos caminos, Carlos Arturo. Si ustedes tienen el 70% de los coeficientes de copropiedad, pueden hacer reforma del reglamento de propiedad horizontal protocolizando los nuevos coeficientes. O la segunda situación es iniciando un proceso verbal sumario por incumplimiento de la ley a la luz del artículo 25 y 26, que son de carácter obligatorio. Sí, se hizo eso precisamente para reformar y actualizar el reglamento de propiedad horizontal. Se hizo eso con el 71 y algo. Entonces se reformó, se pasó, únicamente se le pudo subir de 6 a 8 porque ellos trajeron videos y de todo y no se dejaron subir al 10%, y la gente, uno cree que mantiene enterada de qué es ponderación, de que todo eso, y la mayoría de los ¿Usted quiere saber copropietarios. una cuestión, Carlos, y me oyes este cuento? Sí, Si señor. no lo hicieron técnicamente, se les va a caer esa reforma. Técnicamente, Sí, porque es que, a ver, Carlos, ponme atención. Si usted tuvo que subirle el 15, voy a tomar el ejemplo, y le subió el 8, usted sigue en el mismo error aritmético. Usted no puede cubrir una ilegalidad con otra ilegalidad. Y eso fue lo que hizo la Asamblea. no, se modificaron se modificó y se actualizaron los coeficientes. Sí, pero tú me dices que se le subió apenas el 8, donde Sí, se le debió haber subido más. al 10, se debe haber subido al 10, y ellos están demandando que porque se les... Estamos en un error, entonces sigue existiendo el error aritmético. Y se les va a caer la reforma. Se va a acordar de mí. Sí, ellos van a demandar, pero es que ellos demandan es que porque le subimos del 6 al 8, cuando No, debimos de eso haberle sí. subido del 6 al 10. Sí, pero el problema que lo van a tener es en la reforma, cuando vayan a protocolizar el cuento. Cuando vayan a protocolizar, le van a devolver la protocolización, porque es que la ley exige de que se debe reformar es en relación a lo que efectivamente debe subirse. Usted está de un machete que trajeron ellos, usted también va a elaborar otro machete. Sí, la verdad que piensan demandar. Entonces yo dije, pues vamos a ver si yo hago la consulta de que yo puedo colocar un derecho de petición de que todos, por la igualdad, debemos de pagar al 10, y más ellos que son los que, digamos, tienen más recursos. No, ahí el cuento es otro, Carlos, ahí el cuento es otro. El cuento fue que debieron haberle subido el 10 y no el 8. Pero si ellos demandan... Lee muy bien el artículo 28, numeral 1, Carlos. Te dejo Ok. esa tarea. Sí, Carmen, señor. cuéntame, ¿en qué puedo servirte? Bueno, doctor, tengo un caso particular. Es que imagínese que en mi conjunto se eligió ya el consejo, ya hubo una asamblea en marzo en que se asignó algunas personas para el consejo, y la administración, bueno, por tal motivo la administradora renunció, pero el presidente del consejo de un momento a otro dijo que tocaba revocar todo el consejo porque habían algunos que venían del consejo anterior y que había algunas irregularidades. Bueno, en fin, el caso, él volvió a convocar ahorita citó para asamblea para revocar ese consejo. Entonces yo le paso un derecho de petición solicitándole, tengo entendido que eso se tiene que hacer por revocatoria del juez, impugnar el acta o las decisiones, y no me da ninguna respuesta. Entonces, pues eso me parece algo ilegal. A ver, lo que sí le van a impugnar es la segunda asamblea. Primero, el artículo 39 de la ley 675 dice que una reunión extraordinaria debe citarse por el administrador, por el consejo de administración con el voto de la mayoría, con el 20% de los coeficientes de copropiedad o por parte del revisor fiscal. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Al existir el concepto de que las cosas en derecho se deshacen como se hacen, dicha situación la deshace la misma asamblea o juez de la República. La actitud que él está teniendo es una actitud unilateral que no tiene la legitimidad en la causa para hacerlo. Entonces, si se montara una demanda de esas, es totalmente susceptible de impugnación. En eso hay que tenerlo muy claro.
¿Quedó Ok. completo? Ok, doctor, o sea que igual se le puede impugnar esa decisión porque como ya hay una resolución de consejo Sí, o claro. asamblea lo puede, o asamblea puede tomar esa decisión en que quieren La cambiar el asamblea puede tumbar totalmente la decisión y decir que en realidad no se justifica. Eso es, sí hubo el error, pero bueno, qué carajos. ya lo Alejandra, decidieron. cuéntame. Gracias, doctor. Doctor, buenos días, qué pena. Yo tengo No, una pregunta. En el caso tal, es un caso particular también, no sé cómo preguntar, y es un conjunto de casas donde decidieron instalar un portón y bueno, cosas así por cuestión de seguridad. Pero entonces la casa del usuario que me hace la consulta, esa casa no quedó dentro de ese portón y lo están obligando a pagar administración. ¿Eso se puede o es legal o...? a ver, es que hay que mirar qué hace parte de la propiedad horizontal. El portón no hace la calidad de ser de una propiedad horizontal o no. Lo que hace la viabilidad del pago de despensas comunes es si dentro de la licencia está incluido ese bien inmueble, Alejandra. Ok, doctor. O sea, entre la licencia de construcción, ¿sí? Sí, claro. Ok, listo, doctor, muy claro. Muchas gracias, muy amable. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, doctor Serrano. Yo, Lía, cuéntame. Bueno, es que de acuerdo a lo que preguntó la compañera, tengo yo una inquietud y es la siguiente. Sí. En el certificado de tradición aparece una servidumbre, pero esa servidumbre cambió porque la parcelación hizo una vía pública en el proyecto, digamos, el proyecto hizo una vía pública y ya no hay esa colindancia con esa servidumbre. Esa parcelación que es por una vía interna está pidiendo que se les permita acceder, aunque ellos tienen acceso por la vía pública. Ahí está esa disyuntiva para preguntarle, doctor, en su conocimiento. En el certificado de tradición todavía aparece la servidumbre, pero en la realidad de la modificación del proyecto constructivo ya no aparece la servidumbre, sino que ellos quieren ingresar por 100 metros que, que era servidumbre, pero que ahora no lo es, porque tiene paralela una vía La pública. servidumbre lleva sin utilización más de 10 años. La servidumbre apenas, es que eso apenas se hizo ahora. O sea, ya ahorita no. Ah, no, tienen derecho. Toca es tumbar esa servidumbre. Ok. Pero en el reglamento de ellos no aparece ya la servidumbre. Por eso hay que eliminarla del reglamento de ustedes. Gracias. Alejandra, cuéntame. No, doctor, discúlpeme que no había bajado la manita. Bueno, yo veo que no hay más preguntas. Dejo a don Guillermo. Doctor Ramiro, muchas gracias a todos los alumnos que les agradece el día de hoy su clase, haber participado. Le deseamos un muy buen día, doctor, y entonces estaremos enviando la asistencia y posteriormente las dos clases. Muchas gracias, buen día. Bueno, Buen día para todos. Feliz fin de semana para todos. Dios los bendiga. Bueno, gracias, doctor. Lo mismo. Feliz fin de semana. Bueno, muchísimas gracias para todos. Feliz día. Bendecido fin de semana para todos.